Gloria a Dios. Dios los bendiga, bienvenidos sean todos, gracias a Dios. Hoy aquí en Jesucristo Gobierna estamos celebrando nuestro 8º aniversario. Hoy estamos a 15 de mayo, damos gracias a Dios. El pueblo de Israel, quiero decirles, el día de ayer en el calendario gregoriano cumplió ya 74 años de haber renacido la higuera, gloria a Dios. Entonces celebramos también con el pueblo de Israel, gloria a Dios. Sabemos que Dios está haciendo su obra también en el pueblo de Israel. Les mandamos una bendición especial y sabemos que por estos tiempos, por estas señales, pues ya Cristo viene pronto, amén. Ese es el sentir, ese es lo que estamos viendo con todas estas señales de que Cristo viene ya pronto, gloria a Dios. Entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar en este tiempo, en este día de aniversario, gloria a Dios, de la iglesia. Jesucristo Gobierna. Vamos a seguir hablando de los obreros de Dios, amén. Comenzamos hablando de de la parábola de los obreros de la viña la semana antepasada, porque la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Yahan. Ha sido una gran bendición que nos acompañara, ha sido parte de nuestra celebración en este mes de mayo, y pues queremos seguir celebrando al Señor, alabando su nombre y aprendiendo de su palabra, que es lo más importante, conocer de su palabra. Hoy seguiremos hablando de los obreros de Dios, pero vamos a hablar de lo que dice la palabra, que hay obreros de Dios buenos y hay obreros de Dios que son malos, amén. Entonces vamos a Mateo 24, vamos al Evangelio según Mateo, de acuerdo a como escribió Mateo. Gloria a Dios. El primero de los evangelios que fue escrito en arameo por uno de los discípulos apóstoles de Cristo, Mateo, y se dejó escrito en Mateo 24, 45 al 51, y está hablando nuestro Señor Jesús. Aquí registra Mateo sus palabras de Jesús y escribe lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, 45, 51, dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, ojo ahí, subraye, siervo malo, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por tu palabra, la recibimos, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, danos sabiduría y danos inteligencia para entenderla, recibirla y ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miren, de acuerdo con la palabra de Dios, podemos definir qué es un siervo de Dios, pero sobre todo qué es un siervo de Dios bueno y qué es un siervo de Dios malo. Amén. Y hemos estado hablando de la parábola de los obreros de la viña. Aprendimos que en esa parábola Jesús habló del periodo de la iglesia, de todos sus siervos, obreros que estarían trabajando, predicando el evangelio durante todo el periodo de la iglesia que ha durado 2000 años desde que fue fundada en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, pero que hemos aprendido también que la iglesia tiene un final. Y dentro de esa parábola dice que unos obreros fueron contratados o fueron llamados a servir en la hora 11, o sea, ya casi al finalizar la hora 12. Y pues esa última hora habla de los obreros del tiempo final que somos y creemos que somos nosotros. Amén. Recuerden que en esta parábola Dios es representado por el padre de familia,
que sale a contratar obreros para su viña, para su mies, para su reino. Los obreros aquí representan a los siervos de Dios que predican el evangelio en todas las etapas de la iglesia, en diferentes momentos de la historia. Dice que ahí sale el padre, sale y contrata obreros durante todo un día, que para nosotros la iglesia representa pues todo el periodo de la iglesia. Amén, repito, casi ya 2000 años, pero estamos ya en el periodo final porque Cristo ya viene, ya va a regresar, gloria a Dios. Entonces nosotros somos los obreros de la hora undécima, los obreros que también vamos a dar cuenta delante del Señor. Y Jesús dice que es el padre de familia, quedó de regresar, ¿para qué? Para pagar a cada uno conforme lo había acordado, contratado, y el Señor dará su pago en aquel día que el Señor nos llame a cuentas. Miren, conforme está también escrito ahí en el Evangelio de Juan 1:12, no lo vamos a ir a ver, ahí dice la palabra que fuimos llamados o se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Se nos dio la potestad de regresar al Padre. Amén, como aquella famosa enseñanza del hijo pródigo que Jesús también enseñó. Pero también, además de que el Señor nos llamó o nos dio potestad de ser hechos sus hijos, también nos llamó a que fuéramos siervos del Altísimo, siervos de Él. Buenos, y no fuéramos, y no tan solo que fuéramos siervos, sino que fuéramos buenos siervos. Gloria a Dios. Esta palabra siervos, quiero decirles, que leímos aquí arribitas, ahí donde dice siervo malo, esa palabra siervos viene traducida del griego, de la palabra griega doulos, y esa palabra doulos significa esclavo o esclavos, si hablamos en plural. Pueden ser, hay dos tipos de esclavos, hay esclavos que son voluntarios y hay esclavos que son involuntarios, ¿sí? También esa palabra doulos significa un subordinado, un servidor, uno que está bajo autoridad de otro. También significa ministros, significa diáconos, asistentes. También tiene el significado de el que cumple con su compromiso. Eso significa un siervo, un doulos, un esclavo. Dice la palabra que Jesús mismo se hizo un siervo. Cuando vino a este mundo hace casi 2000 años, Él se hizo un siervo, dejó toda su potestad, dejó su poder, su autoridad, no podemos decir que dejó su divinidad, aunque se hizo hombre, pero siguió siendo Dios, amén. Hay cosas que la mente a lo mejor no puede llegar a entender, pero se hizo un hombre, Dios se hizo carne. El verbo, dice la palabra, ahí en Juan dice se hizo carne, Dios hecho carne. Y ahí en su condición de hombre, Jesús vino como un doulos, como un esclavo. En su condición de hombre vino a este mundo a servirnos, a dar su vida por nosotros. Él se hizo esclavo, por así decirlo, de nosotros, se hizo nuestro servidor, y así Jesús lo estuvo enseñando. Esta figura de Jesús como el siervo la podemos encontrar en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2, en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. Quiero decirles también que de los evangelios, del evangelio de Marcos, hay Marcos ve la figura de Jesús como el siervo, como el servidor. Amén. Pero ¿qué dice Filipenses 2, 6 al 11 que escribe Pablo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, simplemente por convertirse en un hombre. Se convirtió Jesús en un siervo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, aún en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios. Porque Jesús se hizo hombre y se humilló a sí mismo, se hizo un siervo, se hizo un doulos. Dice la palabra que su Padre Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, se humilló hasta lo más sumo, porque vamos a ver que la condición de esclavo era lo más bajo en lo que es, o es lo más bajo, por así decirlo, en el estrato de la sociedad humana. Un esclavo es lo peor, lo más bajo. No hay más bajo que un esclavo, y así se convirtió Cristo. Entonces, hoy vamos a profundizar más acerca de los obreros de la viña, de los siervos de Dios, de los doulos. Quiere decir que nosotros también somos doulos, somos siervos, fuimos llamados a ser hijos, pero también a ser siervos, a ser doulos, a ser esclavos del Señor. Y esto, amén, no por obligación, sino por nosotros lo hacemos, lo aceptamos, así como Jesús lo aceptó, por amor, amén, por amor. ¿Quiénes son los verdaderos siervos, los verdaderos obreros del Señor, los verdaderos esclavos, los buenos obreros del Señor? Bueno, pues la palabra de Dios nos lo explica. ¿Quiénes son esos buenos siervos de Dios? Amén. Nosotros podemos decidir si queremos ser buenos obreros o malos obreros. Dios siempre nos va a respetar nuestro libre albedrío. Así como las personas aceptan la salvación que es en Cristo Jesús y la reciben por voluntad propia, así también nosotros por el libre albedrío aceptamos o rechazamos el ser buenos siervos del Señor. Y si rechazamos el ser buenos siervos del Señor, pues ¿qué quiere decir? Pues entonces que nos vamos a convertir en malos siervos del Señor. Entonces, primero vamos a hablar de los buenos siervos de Cristo, de los buenos obreros, de los buenos esclavos del Señor, de los buenos doulos, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí leímos, ¿verdad? En el primer texto que leímos ahí en Mateo 24, Jesús hace una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Amén. Y de ahí, de este versículo, podemos aprender cómo de entrada debe de ser un siervo bueno del Señor. La manera correcta de estar y además la manera correcta como buenos siervos del Señor, de cómo debemos estar preparados para la venida, para el regreso de Cristo. Aquí Jesús nos enseñó dos cualidades que debe tener un buen siervo del Señor. En primer lugar, dice que debemos ser, los buenos siervos deben de ser fieles y deben de ser prudentes. Amén. Esa palabra fiel, ser fiel, se traduce del griego pistos, que significa una persona que es digna de confianza. Esa es una persona fiel, una persona que es fidedigna, que habla verdad, que es verdadera, que es creíble. La misma palabra también se traduce como fe. Esa palabra fiel también es traducida como fe, por lo que nos muestra la palabra de Dios que la verdadera fe en Dios siempre debe de ir acompañada de nuestra fidelidad a Dios. No es suficiente decir creo en Dios, más bien tenemos que tenemos que creerle a Dios y ser fieles. Amén. Porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no es fiel a Dios, no es fiel a su palabra, no es fiel a Cristo, no es fiel a las enseñanzas de la Biblia, porque ni siquiera a veces las conoce, o si las conoce, no las quiere obedecer. Entonces tenemos que ser fieles, seguros, leales, amén, dignos de confianza, como dice la palabra. Es la primera cualidad que tiene que tener un buen siervo del Señor. Miren, la fidelidad es uno de los muchos atributos que Dios tiene. Dios tiene muchos atributos. Dice la palabra, nos enseña la Biblia, que Dios es un Dios santo, amén, que es un Dios apartado, puro, sin mancha, no hay pecado en Él. Dios es un Dios perfecto.
Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, así enseñó Jesús. Dios es Dios todopoderoso, todo lo puede hacer, no hay nada que se le pase, no hay nada que Él no pueda hacer, todo lo puede hacer Él, amén. Él es justo, es omnisciente, es un Dios justo, siempre será justo, amén. Es omnisciente, o sea, todo lo conoce, es omnipresente, está en todo lugar, gloria a Dios. Es omnisapiente, todo lo sabe. Entonces la fidelidad es una de las cualidades, de los atributos que Dios tiene. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, un solo texto dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, amén. Es un atributo de Dios. Dios es perfecto, no podemos decir que Dios es imperfecto, jamás lo podemos decir, ¿sí? Que Dios haya fracasado una vez, como dijo un religioso hace poco, que Dios fracasó en la cruz del Calvario, esa es una herejía terrible. Dios es un Dios perfecto, amén, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios fiel, Él no puede negarse a sí mismo, gloria a Dios, y qué bueno que tengamos un Dios así, amén. ¿Quién quisiera un Dios que fuera imperfecto, que fuera infiel? Qué terrible, ¿no? Sería tener un Dios así, pero tenemos un Dios que en la Biblia se ha revelado a través de la Biblia como un Dios perfecto, amén. Entonces, la fidelidad es una de las cualidades de un buen siervo del Señor, que hace que una persona sea confiable. Si tú eres fiel, vas a ser una persona confiable, vas a ser una persona perseverante, vas a ser una persona amigable, vas a ser un buen amigo. ¿Por qué? Porque eres una persona fiel, porque tienes esta cualidad, porque Dios ha transmitido esa cualidad a tu vida y tú la has desarrollado por medio del Espíritu Santo en tu vida. También Jesús ahí nos enseñó que el buen siervo de Dios debe de ser prudente, amén, debe de ser fiel y prudente. Y esta palabra prudente viene del griego también, viene del griego, de la palabra griega frónimos, la cual se refiere a una persona que es cuerda, que es sensata, amén, que es capaz de realizar una tarea correctamente. Esa es una persona prudente, gloria a Dios, amén. Fieles y prudentes, una persona que es capaz de realizar una tarea correctamente. Y aquí la tarea encomendada por el Señor, dice ahí la palabra, que Él puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento, dice a tiempo. Entonces, un buen siervo de Dios es el que debe administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder alimentar a su pueblo, a la iglesia. Esos son los buenos siervos de Dios, los que alimentan al pueblo de Dios con una sana doctrina, con una palabra de acuerdo a la Escritura, amén. Aquellos que alimentan a sus ovejas. Jesús le dijo 3 veces a Pedro, ¿verdad? Cuando lo había negado 3 veces, el Señor le preguntó a Pedro, después de haber resucitado, Pedro, ¿me amas? Y Pedro pues le dijo, sí Señor, te amo, pues apacienta, alimenta mis ovejas, amén. Y así se lo repitió 3 veces, amén. ¿Para qué? Para que se curara esa mala conciencia que tenía Pedro, recordando que él había negado 3 veces al Señor. ¿Cuál era la forma de ahora sí ser un buen siervo del Señor? Bueno, pues era sirviendo, era alimentando a las ovejas de Cristo. Así somos buenos siervos, cuando alimentamos a otros con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, toda nuestra vida debemos de ser personas fieles y prudentes para ser buenos siervos del Señor. Otra cualidad que Jesús nos habló en este texto que leímos ahí en Mateo 24, de un buen siervo, es que dice que un buen siervo es el que en todo momento debe de estar esperando el pronto regreso de su Señor. Ese es un buen siervo de Jesús, aquel que está esperando el pronto regreso de su Señor.
Un buen siervo es aquel como el de la parábola ahí en Mateo 25, de la parábola de las vírgenes que eran sensatas. 5, dice, eran 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 eran insensatas. Podemos decir que de esas 10 vírgenes, 10 eran vírgenes buenas obreras del Señor porque esperaban, amén. Acuérdense que esas 10 vírgenes también representan a la iglesia de Cristo, amén. Pero de la iglesia de Cristo, pues 5 eran sensatas, esperaban la venida de su Señor, del esposo. Y cuando vino el esposo, dice que las que estaban preparadas, listas, con sus lámparas llenas de aceite, llegó el esposo y se fueron. Pero las otras 5 que tenían sus lámparas sin llenar, sin llenura del Espíritu Santo, llegaron al momento del llamado, del partir con el novio, y no estuvieron listas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que quién es un buen siervo del Señor. Bueno, pues aquel que espera, que anhela, amén, el pronto regreso de Cristo, que está esperando el regreso de su Señor. Gloria a Dios. Ahorita quiero decirles, hay muchos hermanos que están hablando de que Cristo viene pronto, ahí en las redes o en muchas iglesias, y quiero decirles y confirmarles que sí, efectivamente Cristo viene muy pronto, amén. Por lo tanto tenemos que estar listos y preparados para la venida, y va a venir el Señor por aquellos que anhelen su venida, amén. ¿Quiénes se van a ir con Cristo? Bueno, olvídate de cualquier otro requisito. El primer requisito es que tienes que anhelar que Cristo venga por tu vida, que estés esperando que tú estés listo para cuando venga, cuando suene la trompeta, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, tú estés anhelando que Cristo venga. Como escribió Juan al final del libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, y la esposa, más bien ahí escribe la esposa, dicen: ven, Señor Jesús. Ahí dice esposa porque ya en ese momento ya había pasado el arrebatamiento, ya se había ido la esposa, la novia en ese momento había sido arrebatada, ya había pasado las bodas del Cordero allá en el cielo, los 7 años, ya había regresado y ya estaba por regresar Jesús, amén, ya con su esposa. Pero ahorita, en condición de que somos la novia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar anhelando que Cristo venga por nosotros, por su pueblo. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esto? Amén. Todos los buenos siervos de Cristo de todas las generaciones, que una vez yo calculé que han pasado desde que nació la iglesia hace casi 2000 años, yo he calculado que ha habido unas 30 generaciones. Bueno, pues desde que la iglesia se inició en Pentecostés, amén, en todas las generaciones de la iglesia han estado esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Desde la iglesia primitiva, desde la iglesia primera, dice ahí la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, estaban preocupados pensando que ya Cristo había venido y ellos se habían quedado. Ahí podemos ver de que todos estaban esperando la venida de Cristo. El apóstol Pablo se apuntaba, él que tuvo la revelación del arrebatamiento, él se apuntaba para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pues cuánto más nosotros, que somos la última generación, la generación del rapto, la generación del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, cuánto más nuestro corazón debe de estar anhelando la venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esto? Debemos estar anhelando que Cristo venga, amén. Y si no hay ese anhelo en tu corazón, yo te pido que te pongas a orar, que busques al Señor y le pidas al Señor: Señor, pon ese anhelo en mi corazón, que el Espíritu Santo ponga ese anhelo en tu corazón, amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra que Jesús dijo que aquel siervo que cuando Él regresara lo encontrara haciendo así, sería bienaventurado, sería bendecido, sería gozoso, sería Macarios, amén, y sería recompensado por su Señor. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá, amén.
si el Señor te encuentra cuando regrese como un buen siervo. El Señor nos promete ponernos sobre todos sus bienes. ¿Sí saben lo que significa eso? Que el Señor te ponga sobre todos sus bienes. Gloria a Dios. Y esto hace referencia a las muchas recompensas que nos esperan, que le esperan a aquellos que sean fieles a Cristo, que sean prudentes, amén, que esperen a Cristo todos los días, que anhelen su venida. Pablo, por ejemplo, le escribe y le da a su discípulo Timoteo varias características adicionales de cómo ser buenos siervos del Señor, amén. Ya vimos 3 de entrada, ¿verdad? Ser fieles. La otra, ¿cuál fue? Prudentes. Y la otra, anhelar la venida de Jesús. Bueno, Pablo a su discípulo amado Timoteo, con quien tuvo mucho fruto, amén. Timoteo fue un siervo de Dios que dio mucho fruto y que amó mucho el apóstol Pablo. Ahí en 2 Timoteo 2, 24, 26, 2 Timoteo 2, 24, 26, le escribe Pablo a su discípulo Timoteo y le dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, gloria a Dios, debe ser sufrido, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque siempre el evangelio, la sana doctrina tendrá oposición, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en la que están cautivos a voluntad de él. Que el Señor reprenda a Satanás. Gloria a Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice: mira, no seas contencioso. Dice que un buen siervo del Señor no debe ser contencioso. Una persona contenciosa es una persona que es discutidora, que es disputadora, que le gusta el pleito, le gusta el alegato, le gusta polemizar todas las cosas. Ejemplo, una persona contenciosa es la que lleva la contraria a todo, ¿verdad? Si yo digo blanco, él te va a decir: no, pues es negro, ¿verdad? Y así es la persona contenciosa, siempre están discutiendo, y de esos hay muchos en la iglesia. Por ejemplo, las redes sociales están plagadas de malos siervos del Señor que se andan peleando, disputando. Eso no quiere decir que nosotros en ocasiones juzguemos malas doctrinas para poder enseñar al pueblo de Dios lo que es una buena doctrina, pero hay algunos que nomás se dedican a estar peleándose, alegando, polemizando con otras ideas, con conceptos doctrinales que no son fundamentales para la salvación. Les gusta atacar. Hay siervos de Dios que hablan y que hablamos de la segunda venida que está próxima, y mucha gente ataca, dice: no, tú estás mal, Cristo, nadie sabe la hora, el día y la hora, y pues Cristo va a tardar todavía cientos o miles de años en venir. Y no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos discerniendo en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Pero hay gente que nada más quiere estar, que es contenciosa. Una persona contenciosa es un mal siervo del Señor. Dice la palabra ahí, Pablo le dice a Timoteo, le dice: tienes que ser amable. Una palabra amable viene del griego, la palabra amable viene del griego epios, que significa tienes que ser plácido, afable, suave, pacífico, amén, tranquilo, sereno, moreno, como dicen por ahí, ¿verdad? Una persona amable un buen siervo de Cristo tiene que tener todas estas características. También dice, tiene que ser apto para enseñar. Un buen siervo de Dios tiene que ser apto, tiene que estar preparado con la palabra para enseñarle a otros. Esa palabra apto para enseñar viene del griego didácticos, amén, de ahí viene esa palabra también, didáctico, que significa que tiene la habilidad de comunicar enseñanzas basadas en la palabra de Dios y no en fábulas ni creencias religiosas ni doctrinas de demonios, amén. O sea, un buen siervo del Señor tiene que ser
un didáctico, alguien apto para enseñar. Para alcanzar a ser buenos siervos del Señor, tenemos que enseñar buena doctrina, amén, basada en las Escrituras, y para ello pues tenemos que ser personas estudiosas de la palabra, que estemos estudiando, escudriñando, amén, como le enseñó también a Pablo a Timoteo, pero esto ahí en 1 Timoteo, vamos a verlo en 1 Timoteo 4:16. Fíjense lo que le escribe, esta palabra a mí me gusta muchísimo. Dice así, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Fíjense la recomendación que le da Pablo a su discípulo Timoteo. Dice: ten cuidado, cuídate a ti mismo, ten cuidado de lo que vayas a estar enseñando, aprendiendo. Amén. Dice, y de la doctrina que te he enseñado. Pablo ya le había enseñado doctrina ahí a su discípulo Timoteo. Dice, persiste en ello, pues haciendo eso, dice, te vas a salvar primero a ti. Amén. ¿Quién va primero al reino, hermanos? Tú. Amén. Tú eres el primero que te debes de buscar tu salvación. Amén. Tú eres el primero que debes de estar buscando ser salvo. Dice, porque si te salvas a ti, bueno, también si tienes una buena enseñanza, una buena doctrina, vas a salvar ¿a quiénes? A los que te oyeren. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una vez escuché a un gran siervo de Dios que dijo, bueno, pues yo he aprendido mucho de la palabra, estoy gozoso y qué bueno, pero primero por mí, es más, si no me hubiera escuchado nadie, pues estaría yo igual de gozoso, porque yo aprendí la palabra de Dios. Pero bueno que muchos han escuchado han aprendido de lo que yo sé, amén, y se han salvado. Y aquí está aplicando lo que le enseña Pablo ahí a Timoteo. Gloria a Dios. También dice la palabra que tenemos que ser sufridos. Un buen siervo de Dios tiene que ser sufrido. Esa palabra viene del griego anexikakos, significa que seamos aguantadores, que seamos perseverantes. Un buen siervo de Cristo es una persona que es paciente, que soporta, que sabe soportar, que es tolerante. Amén. Y finalmente le dice, y tienes que ser manso, Timoteo, no menso, manso. Gloria a Dios. Amén. Si entendemos esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya hablamos un poco de los siervos buenos. Quiero decirles que no me alcanzará el tiempo para dar todas las referencias de tanto de siervos buenos como de malos, pero vamos a dar algunas características de los malos y dejaremos para la siguiente enseñanza más características acerca de quiénes son siervos buenos y quiénes son siervos malos. Lo contrario al buen siervo es que recibe aquí la aprobación de su Señor, está el siervo malo. Los siervos que son infieles, que son imprudentes, porque dice ahí Jesús, escribió en el texto ahí de Mateo 24 que leímos, porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, no, mi Señor tarda en venir, ¿verdad? Y comenzare, dice, a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo y lo pondrá, ¿con quiénes? Con los impíos, con los malos, con los pecadores. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entiendo pues que el Señor, o con los hipócritas, más bien ahí es la palabra, el Señor los va a poner, los va a relegar como siervos malos, pues los va a relegar pues al mismo infierno. Entiendo yo, así dice la palabra de Dios. Es más, esa palabra malo viene del griego poneros, así se escucha, poneros. ¿Y qué significa? Significa dañino, alguien que es dañino, que es una mala influencia, que es un degenerado, un enfermo, un culpable, un delincuente, un vicioso, un malicioso, un pecador, un perverso, un malévolo, un corrupto, malvado, sin fruto, que no lleva fruto, que es injusto, que es desordenado, y es indigno. Toda esa palabra malo, fíjense todo lo que encierra, todo el significado de la palabra malo.
Entonces, de acuerdo con esta enseñanza de Jesús, aquí un mal siervo es el que piensa que el Señor va a tardar mucho en venir. Y cómo no escuchamos eso de muchos aún en la iglesia de Cristo, que está en apostasía. Una buena parte de la iglesia apóstata no está esperando el regreso de Cristo, sino dice, no, mi Señor tarda en venir, ¿verdad? ¿Cuántos en el tiempo de Noé habrán dicho, pues como que Noé, estás haciendo un arca, y cuál lluvia, cuál diluvio, si no va a venir nada? Y hasta que se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice ahí que el mal siervo dice, Señor tarda mucho en venir, y como consecuencia comienza a abusar de sus consiervos, amén, a malgastar los bienes de su amo, dice ahí juntándose con borrachos. Y el mal siervo entonces es el siervo imprudente que piensa que el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo todavía está muy lejos y no discierne los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pablo nos habló en una de sus cartas y nos advirtió que en el tiempo final no tan solo habría gente que no creyera que Cristo ya viniera pronto, sino que dentro de la misma iglesia vendrían burladores, gente que se burlaría de nosotros, los que estamos hablando de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Dice en su palabra que en los postreros días se levantarían burladores. Vamos a leer esto ahí en segunda de Pedro 3. Fue más bien el apóstol Pedro, amén, que en su carta, su segunda carta, advirtió que en el tiempo final habría muchos que se estarían burlando de aquellos que predicamos de la segunda venida de Cristo. Dice 2 Pedro 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores, o sea, gente que se burla, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, como retando al Señor, no que el Señor iba a venir, porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, muchos ya se cansaron de que Cristo venga, de que Cristo vaya a venir un día, y aún se burlan de la venida de Cristo. O sea que estos no confían que el Señor, solo se confían de que el Señor, o más bien no entienden que el Señor está retrasando su regreso, porque ama a los pecadores y no quiere el Señor que nadie se arrepienta, pero también burlan, no tan solo dicen, pues no, el Señor no viene, sino que se empiezan a burlar de los que predicamos esta verdad. Amén. Y esta supuesta tardanza, entendemos que es una extensión. El Señor está estirando la liga lo más que pueda, gloria a Dios, para que el tiempo de gracia en el cual todavía estamos, pues se extienda lo más posible hasta el último, ahora sí que hasta el último segundo, amén, hasta que venga Cristo por su iglesia. Muchos que dicen ser cristianos viven descuidadamente como si Cristo no fuera a regresar, y esos son malos siervos del Señor. Piensan que el Señor se va a tardar mucho, que todavía no es el tiempo de su venida, que no hay necesidad de arrepentirse, o que hay mucho más tiempo para arrepentirse, y no es así. Gloria a Dios. El problema está en que el que piensa así, pues un día, dice Jesús, enseñó en Mateo 24, que el Señor vendrá en el día que estos no entienden, no conocen, y pondrá su parte, ¿con quién? Con los hipócritas, con los pecadores. Entonces, aquí dimos algunas enseñanzas de quiénes son malos siervos del Señor. Amén, aquellos que no lo están esperando, que se burlan de la venida del Señor. Para concluir con esta enseñanza, y seguiremos hablando de los siervos del Señor, vamos a Filipenses 3, capítulo 2. Esta palabra pues es contundente. Habla ahí el apóstol Pablo a los filipenses y les escribe lo siguiente. Dice, guardaos de los perros.
Ájale, qué palabra fuerte. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, pónganle ahí, guardaos, subrayen ahí, guardaos de los malos obreros. Acuérdense, hay buenos obreros en la viña, pero también hay malos obreros en la viña del Señor. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo como malos obreros? Bueno, se refiere a los que introducen falsas doctrinas en la iglesia de Cristo, como hay muchos, como los judaizantes, como muchas otras sectas, ¿verdad?, que han introducido malas doctrinas en la iglesia de Cristo, en la apostasía, doctrinas de la teología de la prosperidad, lo que están los judaizantes, ¿verdad?, que piden que para que seas cristiano primero tienes que abrazar la religión judía, tienes que circuncidarte físicamente. Aquí a estos, precisamente a malos obreros, los está llamando el apóstol Pablo mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque él pedía que se circuncidaran. Y dice la palabra que ya la circuncisión es nada. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que ser circuncidados, pero en el corazón, no en lo físico. ¿Por qué? Por eso aquí Pablo los llama como los mutiladores del cuerpo. Esa palabra de perros lo voy a dejar para otro día, que haremos un estudio de a quién se refería el apóstol Pablo a llamar a los perros. Dice, guardaos de los perros. Qué palabra tan fuerte, pero también tiene explicación en la palabra, pero lo vamos a dejar más adelante. Y aquí a los mutiladores del cuerpo también los compara como perros el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes son malos obreros de Cristo? Bueno, pues aquellos que enseñan un evangelio light, un evangelio religioso sin compromiso, que quieren quedar bien con la gente que va a la iglesia, pero no la confrontan con su pecado, que dicen, sí, sigue con tu pecado, no hay problema, aunque te vayas a ir al infierno, lo importante es que vengas aquí a la iglesia, dejes tus diezmos, ¿verdad? Y a mí no me interesa si te vas al infierno o no te vas al infierno. No, aquí debemos de predicar la doctrina sana de Cristo, que habla de que sin santidad nadie verá al Señor, de que si no guardas la santidad, tu vida en santidad, te vas a ir al infierno un día, aunque vengas a la iglesia, aunque traigas tu Biblia aquí a la iglesia, eso no importa. Lo importante es que tu vida sea una vida de un buen siervo de Cristo. Amén. Entonces los malos siervos son aquellos que introducen a la iglesia herejías, como dijimos, el progresismo, que aceptan ya la ideología de género en la iglesia, aceptan el aborto, aceptan el ecumenismo que se está manejando en el mundo. Esto es de que pues todas las iglesias te llevan a Dios, o todos los caminos te llevan a Dios, no importa qué creencia tengas, pues Dios es tan bueno que te va a aceptar. Y eso no lo enseñó Cristo. Jesús enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Entonces no podemos hablar de que el ecumenismo sea algo bueno, ni que el progresismo sea algo bueno, ni la ideología de género. Todos ellos conllevan pecado, y los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces concluimos. Jesús, al hacerse por nosotros un doulos, un esclavo, nos salvó. Amén. Que dijimos que la condición de ser un esclavo pues es lo más bajo en la escala de la sociedad, es la condición, el eslabón más bajo del estrato social, y así se hizo Jesús por nosotros, un esclavo, un siervo. Pero nosotros, amén, para ser también buenos siervos tenemos también que aceptar esa condición de ser siervos del Señor. Para ser buenos siervos debemos de ser esclavos del Señor, pero en una connotación no de obligación, sino más bien una connotación de gratitud. Así como Jesús lo hizo por amor, así nosotros por amor y gratitud debemos de convertirnos en buenos siervos del Señor, siendo que esclavos, buscando al Señor servirle conforme a lo que dice la palabra de ser un buen siervo del Señor. Amén. Un buen siervo de Cristo se convierte
de manera voluntaria, en gratitud por su amor, por el amor que recibió, por el perdón que recibimos en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de convertirnos en buenos esclavos, en buenos siervos del Señor. Amén. No debemos olvidar que antes de haber conocido a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador y convertirnos en sus doulos, en sus siervos, en sus esclavos, amén, fuimos obligados en nuestra vida pasada a ser doulos, esclavos, pero del pecado. Todos aquí éramos esclavos del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibimos a Cristo y nos hicimos esclavos por amor de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esa diferencia? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un esclavo, estás atado por el pecado, eres un esclavo de Satanás. Y Cristo vino a pagar por nuestros pecados y nos vino a hacer libres de la esclavitud del pecado. Amén. Y ahora somos doulos, ¿pero qué? Para servir a Cristo. Pero lo hacemos, lo debemos hacer por amor. Gloria a Dios. Él nos liberó de esa esclavitud. Fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Gloria a Dios. Y por esa compra a precio de sangre, nosotros en gratitud, gloria a Dios, nos convertimos en doulos voluntarios y agradecidos con el Señor. Aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres ser? ¿Un buen siervo o un mal siervo de Cristo? Gloria a Dios. Oremos. Señor Padre, te queremos dar las gracias en esta hora, gracias por esta enseñanza, por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos hablas de que en tu viña hay buenos siervos, pero también hay malos siervos. Nosotros queremos seguir el camino de un buen siervo tuyo, Señor. Queremos ser un buen doulos, un buen esclavo, Señor, que te sirva, que sepa servirte, que tenga todas las cualidades, Señor, de ser un buen siervo para ti. Te damos gracias, Jesús, porque tú te hiciste un siervo, te hiciste un esclavo y nos libraste con ello del pecado. Te damos gracias, recibimos esta bendición, Señor, y ahora en gratitud nosotros queremos ser buenos doulos, buenos siervos tuyos para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.